Continuamos con nuestro programa especial conversando con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde sobre su libro El Expediente Prado, que además fue récord de ventas en la reciente Feria del Libro. Congresistas, nos quedamos hablando de la relación que tenía el expresidente Prado con Chile y el papel durante la guerra. Me gustaría que ya empecemos a centrarnos en los hechos de ese momento. La teoría del libro, que no es una novela, que es un libro histórico, con documentos históricos que confirman todo lo que ahí digo, y ojalá haya alguien que me pueda demostrar que alguno de los documentos que están allí, de los muchísimos que hay ahí, no es verdadero. Todos son verdaderos y auténticos y casi todos inéditos. Entonces, lo que pasa es que Prado tuvo mucha relación con Chile desde el 2 de mayo, era muy amigo de ellos, inclusive hay un historiador, Vicuña Maquena, que dijo que Prado era un chileno nacido en la Sierra de Huánuco. Había mucha relación, tan es así que lo hacen general del ejército chileno con un sueldo de 3.400 pesos. Justamente en su libro muestra la suscripción para la espada general de división del ejército chileno. Esa fotografía es estupenda porque muestra, aquí está, muestra la colecta de unos amigos para la espada de general chileno a Prado, con rubíes, con oro, con esmeraldas. Y uno de los famosos historiadores chilenos, Barros Arana, es el que suscribe la colecta de los amigos. ¿Eso qué significa militarmente que hablando? Había una muy buena relación y que él era un general chileno como peruano. Pero claro, eso evidentemente no era malo en ese momento antes de la guerra. El problema es que como él estableció negocios en Chile con estas buenas relaciones que tenía, hizo un banco, creó... Tenía minas de carbón. 3 minas de carbón. 3, no una. Le compró a su gran amigo el general Vergara, que destruyó, general Vergara, que incendió Chorrillos, era ministro de Guerra en Combate, que incendió Chorrillos, que era su gran amigo Vergara. Le compró en la Quinta Vergara, que era en Viña del Mar, su casa, donde él vivía. Entonces había mucha relación. Entonces, el problema es que cuando se produce la guerra, primero que no hace nada para evitarla, porque eran sus amigos. ¿Cómo sus amigos podían, su compadre Pinto, el presidente de Chile, que era su vecino en Chile, cómo le podía hacer la guerra? Imposible. Entonces, él es muy confidente, y ahí cuenta una serie de cartas, muy confidente con sus amigos chilenos y le cuenta más de lo debido, en primer lugar. En segundo lugar, como lo digo yo acá, recogiendo algo que dice Basadre, él recibía al embajador chileno en Lima, Godoy, Joaquín Godoy, lo recibía en su alcoba, porque era su íntimo amigo. Lo dice Basadre. Una de las pocas cosas... Mostrando un grado de confianza... Total. Y era su confidente, además, parecería. Y además, un mes antes de la guerra, va a donde Godoy para legalizar unos poderes para seguir comprando propiedades en Chile, un mes antes de la guerra. Y después de la guerra, él sigue comprando propiedades en Chile. Claro, un descendiente o un defensor de los descendientes de Prado, que es casado con una Prado también, que es un dentista que ha escrito una novela, él sostiene que, bueno, Prado tenía que hacer negocios en Chile, Prado tenía minas y bancos, pero todo eso siguió funcionando en Chile durante la guerra, como si esto fuese Ripley, que no puede cerrar, y que pagaban impuestos de guerra contra el Perú, que el carbón de las minas de Chile, de Prado, alimentaban a la marina de guerra chilena que atacaba al Perú, que todo eso tenía que ser así, porque eran negocios de Prado confiscados. No hay ninguna confiscación. ¿No existen documentos que prueben la confiscación de las propiedades y los... Ninguno. ¿De los ingresos de Prado en Chile? Ninguno. No hay ninguna, no solamente no hay confiscación, sino que en el libro, lo que pasa es que no quieren leerlo bien porque les molesta, en el libro yo pongo varias escrituras públicas en esas fechas, cuando incendiaban Lima, cuando incendiaban Chorrillos, cuando saqueaban Miraflores. En esas mismas fechas, Prado seguía comprando propiedades en Chile. La pregunta es, si sus negocios de Chile estaban confiscados, ¿cómo es que él seguía comprando negocios para esas confiscaciones? Hablemos de la historia quizás más conocida del presidente Prado, la de su viaje en plena guerra, luego de que se realiza una colecta pública para recolectar fondos para comprar precisamente armamento. Y se lleva las joyas. ¿Todo eso es verdad? A ver, lo que siempre se ha dicho es que él se llevó las joyas y que de las joyas se produce su fortuna. Eso yo, en este libro, que tanto se ha dicho durante 100 años, lo descarto. No se llevó las joyas de las familias sanideradas. No. Él mandó varios mensajeros, inclusive el último de ellos al presidente del Senado, el señor Rosas, que se fue por Chile, hizo escala en Santiago, a Europa, y se encontró con él en Europa después, presidente del Senado. Y que además, con poderes que tenía de Prado, trató de liquidar una empresa peruana en Londres para que el Perú
no recupere dineros que esta empresa le debía, que eran la Peruvian Guano, comprado al lado, en plena guerra. Entonces eso es terrible, pues eso es un acto de traición con Canevaro, con Pividal, Prado y Rosales. Y Rosas, los cuatro trataron de hacer ese negocio. Pero en fin, entonces no se llevó las joyas. no, le cuento cuál es de dónde viene la confusión. Ajá. Las joyas se recaudan, se recolectan en Lima y se valorizan en 4.500 libras esterlinas. Eso lo hace una comisión, entre ellos presidida por el monseñor Roque y Boloña. Eso se manda a Europa. En Europa, cuando llegan a París, las valorizan en 1.500 libras, no en 4.500, sino en 1.500. Entonces, o se perdieron algo en el camino, o sencillamente los valores son diferentes en Lima que en París. ¿Qué es más probable? La joya siempre, hay joyeros que tasan más que otros. Pero con una diferencia Pero tan abrumadora. lo que pasa que Prado se lleva 3.000 libras esterlinas él para su pocket money, para su sencillo, para sus viáticos. Entonces, claro, si las joyas costaron 3.000 o 1.500 y él se lleva 3.000, la confusión ahí puede haber venido. Correcto. Él se lleva 3.000 para su viaje y no da cuenta nunca de esos 3.000. Pero 3.000 hoy día equivaldría aproximadamente a $600.000. Es buena cantidad de dinero, pero no sirve para comprar un barco, es evidente. El Perú ya había enviado, antes que Prado salga, a mensajeros y enviados de propio Prado a Europa que habían enviado aproximadamente 360.000 libras esterlinas. O sea, que eso sí daba para comprar varios barcos. Sin embargo, se compraron solamente dos, que costaron 50.000 cada una, y hay una diferencia de 200 y pico mil libras que nunca se ha dado cuenta hasta el día de hoy. Y que además en su libro señala que con ese valor, con incluso menos de ese valor, se compraron en Chile los acorazados Cochrane y Blanco Encalada, que son los que finalmente derrotan al Huáscar. Claro, si variamos un poco hacia atrás, antes de la guerra, en la época que Prado compraba estos buques obsoletos, inservibles, hablamos del Macocapa y el Atahualpa. Macocapa y el Atahualpa, Chile, por colecta pública, acá yo pongo el contrato de compraventa de los barcos, dice estricto secreto, no se puede divulgar el contrato. Sin embargo, en Chile, en la misma época, mediante una colecta pública y un debate público en el Congreso, se aprueba la compra de dos grandes blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, que son los que sirven para destruir a el monitor Huáscar, a Grau, y para destruir nuestra armada y para ganar la guerra. Justamente otra de las partes dentro del viaje de Prado. Y compran eso en estudia pública y a menos precio. O sea, los buques de porquería que compra Prado en Chile costaron igual, pero fueron buques realmente magníficos. Y decisivos en decisivos, la guerra. magníficos y lo mejor en su momento. Y no eran de Río. Otro de los puntos que también se ha discutido es si Prado viaja con permiso del Congreso de la República. Eso es lo que dicen algunos familiares, que viajó con el permiso del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. No, por varios motivos, y la historia es muy larga y la cuento yo allí. En primer lugar, no hay actas aquí, salvo una que otra, del debate de esa sesión. No hay. Las actas han desaparecido. Y el gran apologista de Prado, Luis Roberto Delgado, saca unas actas que no están acá. O sea, no hay cómo verificar si son iguales, porque él las saca como originales, pero acá no existen. No tiene el respaldo aquí en el archivo del Congreso. No hay cómo cotejarlas. Pero además, si cotejas las anteriores y las posteriores, la letra es diferente. La caligrafía y la redacción es diferente. O sea, son falsas fraguadas, porque Luis Roberto Delgado fraguaba todo. Inclusive fraguó cartas de Grau para poder liberar de responsabilidad a Prado del viaje. Ese es otro episodio que me llamó muchísimo la atención dentro de su investigación, la falsificación de dos cartas del almirante Grau. En una carta, incluso, Grau le habría pedido a través de Francisco García Calderón al propio presidente Prado de que vaya en el Huáscar y salgan a Europa. Así es. Las cartas son absolutamente Totalmente falsas. fraguadas. Eso lo dijo Percy Cayo, lo ha dicho Armando Nieto, el historiador jesuita que vive, le pueden consultar. Lo ha hecho el Museo Naval, tengo una carta que me certifica eso, porque además son cartas tan falsificadas porque no coinciden las fechas. Él dice una fecha en Iquique, en esa fecha el Huáscar no está en Iquique. Estaba en Antofagasta. Estaba en Antofagasta. Él dice, oiga, tal fecha, pero si llegaba a Lima al día siguiente, al Callao, ¿cómo es posible que haga una carta si al día siguiente va a llegar al Callao? O sea, realmente, y aparte de la letra, no es esa. O sea, han falsificado. A mí lo que me da mucha pena es que durante 100 años, o más de 100 años, hayan habido apologistas retados por la familia Prado que han torcido la historia
para justificar un viaje injustificable. Y eso es algo que no se puede hacer. Congresista, pero Prado regresa al Perú. Claro. Y es recibido con Entonces, honores. él se va, y las vicisitudes políticas hacen pues que las cosas cambien todos los días en el Perú. Y eso parece que no ha cambiado mucho. Entonces, él se va, y luego su mujer pide que Prado regrese porque dice que no tenía dinero, que vivía en la caridad pública, que su nombre se había mancillado, y se anula el decreto de Pirola. No es que se le reivindica nada, se anula el decreto de Pirola no porque sea falso o porque... Para que el público conozca, el decreto de Pirola, claro, ¿qué decía? Pirola lo declara traidor a la patria. Exacto. Después que Prado se va, a los 6 o 7 meses, no es al día siguiente. Tan es así de que Prado habla muy bien de Pirola cuando llega a Nueva York. Pero después de 6 o 7 meses que no regresa Prado, Pirola lo declara traidor a la patria y lo degrada. Pero ese decreto lo anula Cáceres después, durante su gobierno, porque, según sostenía Cáceres, y algo de razón tenía en ese sentido, ese decreto se había dado bajo una dictadura. No había guardado lo que hoy día podríamos llamar el debido proceso. No era un decreto de un gobierno constitucional y democrático, sino de una dictadura. Entonces, lo anula por eso, no porque el contenido estuviese mal. Y entonces, con eso, Prado regresa al Perú. ¿Se dijo que Prado se va y dejó la familia? No, la familia se le dio a Guayaquil. Él se fue a Guayaquil, vivió en Guayaquil, no compró barcos, y en Guayaquil lo que hizo fue seguir comprando propiedades en Chile. Por eso es que estuve en Guayaquil, no solamente para estar cerca del Perú, sino sobre todo para estar cerca de Chile, donde funcionaban perfectamente bien todos sus negocios. Entonces, el argumento de la esposa para pedir que Prado regrese al Perú porque estaba viviendo en precariedad, ¿no era real? No era real. Es decir, fue un pedido de clemencia que se aceptó el gobierno de Cáceres. Su ministro de guerra era Manuel Velarde, al canciller era Manuel Irigoyen, que eran todos amigos de él, y en el fondo le perdonaron y le dijeron que puede regresar. Se estableció en Lima, fue elegido inclusive presidente de la Sociedad Fundadora de la Independencia. En Lima tuvo cierto vacío y después se fue a París, donde vivió hasta que murió. Finalmente, congresista, ¿usted cree que ha habido durante todos estos años un sostenido deseo de encubrir la historia de Prado por parte de sus apologistas, de su familia en general? Sí, claro. Hoy día yo veo la reacción del libro que ha causado. Todos están sorprendidos por la demoledora cantidad de documentos que hay que demuestran y amplían lo que más o menos la gente creía o conocía, salvo algunos familiares que están ofendidos evidentemente porque han descubierto la verdad. Ellos tampoco sabían la verdad de lo que había pasado con su tatarabuelo. Pero nadie es responsable de lo que ha hecho nuestro tatarabuelo. No somos responsables ni siquiera de lo que hace nuestro abuelo o nuestro padre. Nosotros asumimos responsabilidades propias y nada más. Así que yo creo que lo que hay que decir es la verdad, porque no se puede estar liberando de responsabilidades a nadie para justificar pues una actuación que fue realmente censurable. Finalmente, el libro también incluye una serie de fotografías, algunas incluso inéditas. No sé si nos podría Sí, bueno, el algunas. libro tiene muchas fotografías, menos de la que yo hubiese querido, pero usted sabe que los editoriales son así. Pero hay fotografías muy interesantes, inéditas, de las propiedades de Prado, de aquella época, en la zona de Biobío, en Chile, y actualmente inclusive, ¿no? Y hay fotos difíciles de conseguir de algunos descendientes de Prado, como Leoncio. En el tema de Leoncio, por ejemplo, quieren hacer creer que yo lo he ofendido porque digo que fue asesinado y no fusilado. Y lo que hago es recoger la versión de Abelardo Gamarra, el tunante, que estuvo pocos días después de la batalla en Huamachuco y que participó en la campaña de la Breña, y descarto, porque no me parece fiable, la versión chilena de un tal Molinari que insulta a muchos peruanos, inclusive a Bolognesi lo trata muy mal, que dice que fue fusilado. Entonces, entre las dos versiones, entre la chilena y la peruana, yo me quedo con la peruana. En todo caso, una investigación que evidentemente echa luces nuevas sobre muchos hechos que ocurrieron durante la Guerra del Pacífico y que nos van a ayudar a nosotros como peruanos a comprender más nuestro pasado. Congresista. Claro, y para saber qué pasó, por qué perdimos tanto, por qué fue tan dolorosa la guerra,
por qué el Perú entró en una bancarrota total y cómo a pesar de todo eso el Perú finalmente salió adelante. Correcto. Congresistas, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar con usted sobre este trabajo y felicitaciones por esta investigación que evidentemente merece muchas revisiones. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial donde hemos conversado con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde sobre su más reciente libro, El Expediente Prado. Y con nosotros, hasta aquí, muchísimas gracias por su sintonía y será conmigo, Jorge Álvarez, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.